Bueno, pues nada, vamos a repasar cómo creamos el fichero, un servidor de ficheros en Windows Server, y además vamos a instalar una página web muy sencillita, y como ejercicio os dejo que subáis una página web muy más compleja. Lanzamos el laboratorio como siempre y recordar que tenemos un controlador de dominio, este DC, y un cliente que llamamos Deportes 01. ¿De acuerdo? Si lo pintamos aquí, recordar que teníamos aquí el DC, el controlador de dominio, que además es DNS, acordaros, y que luego teníamos un cliente que le llamamos Deportes 01, ¿de acuerdo? Donde había un usuario que podíamos entrar. Bueno, lo que vamos a hacer es crear un tercer servidor, ¿de acuerdo? Que a este le vamos a llamar ficheros y web, porque por no poner dos servidores diferentes, ¿de acuerdo? En una empresa sería, y porque además luego haremos una cosa de DNS, pero en una empresa sería un servidor para ficheros y otro para web, ¿de? Y así pondríamos cada uno de los servicios en un servidor que no tenemos problemas a la hora de virtualizar, y si se cayera alguno de los servicios, pues solo se caería ese servicio. Si cae alguno de los servidores, solo se caería ese servidor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a instalar, vamos a lanzar este servidor como siempre. Mientras tanto os cuento más cosas de lo que haremos. Le vamos a llamar ficheros-web, no os dejéis el guión por si acaso, no es importante, pero vamos a poner siempre guiones. Como siempre, aunque nos gaste algo de dinero, cogeremos una T2 Large, para que no, aunque nos gaste 0,09, en Windows $0,12 por hora, es suficiente para hacer los laboratorios. Tenéis dinero suficiente. Vamos a dejar la red por defecto y el security group, que ya lo tenemos creado del otro vídeo, ¿de acuerdo? El que no haya visto el otro vídeo, que lo vea, ¿de acuerdo? Y el security group que tenemos es uno que se llama SG Windows, o como le hayáis llamado, donde tenemos abierto el RDP para coger escritorio remoto de las máquinas, y tenemos todo el tráfico abierto en la red 172.31. El disco no puede ser menor de 30 GB, ya lo sabéis, y lanzamos. Vale, pues mientras se crea la máquina, vamos a recordar algunos conceptos. Vale, recordar que aquí tenemos un administrador y un usuario, en este caso mío, Santos, que los dos son administradores de todo el dominio, los todopoderosos, ¿de acuerdo? Y que en las máquinas que nosotros instalamos tenemos un administrador local de la máquina, que es con el que nos conectamos la primera vez. Ahora lo vamos a hacer en este de ficheros, para meter la máquina en dominio. Una vez que metemos la máquina en dominio, en estas máquinas deportes, ficheros o en cualquier otra que vayamos montando en los laboratorios, entraremos o bien con nuestro usuario Santos para administrar la máquina, o ya con los usuarios finales, que será Carlos o Laia o el usuario que sea, ¿de acuerdo? Pero con los usuarios administradores locales de la máquina, el que nos crea Amazon, que lo veremos ahora en este de ficheros, solo entraremos la primera vez para renombrar la máquina, una segunda vez para meter la máquina en dominio. A partir de allí ya solo entraremos con nuestro usuario todopoderoso o con el usuario final, ¿de acuerdo? El usuario todopoderoso realmente son dos, acordaros, es administrador del controlador de dominio o nosotros, ¿de acuerdo? Los dos usuarios son todopoderosos, y con esta cuenta de administrador de este DC también podría entrar en esta máquina sin ningún problema, y en esta máquina, ¿de acuerdo? Pero no lo vamos a hacer. Ya quedamos que lo lógico es que os creéis un usuario todopoderoso con vuestro nombre, y será ese con el que utilicemos para entrar en todas las máquinas, para hora de gestionarlas, para borrar ficheros, para dar permisos, para poner otros roles, y luego ya los usuarios para entrar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como ya tenemos un controlador de dominio, cuando creamos un controlador de dominio nos creamos una copia del administrator con nuestro nombre, y esa va a ser con el que vamos a hacer todas las gestiones en las máquinas de nuestra empresa, excepto cuando instalamos una máquina de cero, que como no tenemos ningún usuario creado, lo que hacemos es entrar con el administrator que nos crea AWS y meter la máquina en dominio. Una vez hecho eso, ya utilizamos siempre los dos usuarios que tenemos en la máquina DC, ¿de acuerdo? Y otra cosa más, porque depende de cómo tengamos la red montada. Yo la primera vez, para cambiarle el nombre a esta máquina y para meterla en dominio, ataco la IP pública, a la que sea una IP pública que no sea la 172. Cuando esta máquina ya la metió en el controlador de dominio, lo que haré es
entro en el controlador de dominio y de esta, para gestionarla, salto a esta o salto a esta por la IP privada. ¿De acuerdo? Ya lo hicimos en el vídeo anterior, pero lo vamos a volver a repetir ahora todo el proceso con esta máquina. Por lo tanto, os invito a que borréis esta máquina si la tenéis creada de clase o de otros ejercicios y la volváis a hacer a cero con lo que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Ya tengo la máquina creada. Aquí tengo tres máquinas corriendo, es esta. Por lo tanto, vamos a bajarnos, que no lo tengo en esta máquina, el fichero .pem, el fichero de credenciales para entrar en la máquina. Ya se lo ha bajado, está ahí. ¿De acuerdo? Vale, y entonces lo que hacemos es, dame el password de esta máquina. Pues entonces, vamos ahí, como siempre, le pedimos el password de esta máquina, ya la tenemos. ¿De acuerdo? El password es este, y la IP pública a la que me tengo que conectar es esta de aquí. ¿De acuerdo? Pues también la copio aquí. Ahora vamos a mandar un escritorio remoto a esta IP. Cambiamos esto, ponemos administrator, que es el usuario que nos pone Amazon, y entramos. Vale, pues ya sabéis que lo que hacemos es dos reinicios en esta máquina. La primera es que vamos a cambiarle el nombre a la máquina, como siempre. ¿De acuerdo? Vamos a darle aquí name. Bueno, esto, ¿quieres ver otros ordenadores de la red? Le podemos decir que sí o que no. Vamos a decirle que sí, porque estamos en una red privada nosotros. Lo vamos a dejar en una red privada. Le damos name, cambiar el nombre. Recordar que es una máquina en inglés. Le vamos a decir que esto va a ser ficheros web, ficheros y web. No ponemos la i, pero una cosa, no podemos cambiar el nombre del ordenador y el dominio a la vez. Tenemos que hacer dos reinicios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cambio primero el nombre de la máquina y ahora, cuando termine de reiniciar la máquina, entraremos y le cambiaremos, le ingresaremos en el dominio de la máquina, ¿de acuerdo? Mientras tanto, lo que vamos a hacer también es ya conectarnos al DC, ¿de acuerdo? En el DC, cuidado, esta IP os va a variar cada vez que arrancamos el laboratorio, ¿de acuerdo? Son IPs que cuando apagamos la máquina o apagamos el laboratorio nos va a cambiar, por lo tanto no es la misma IP pública la del controlador de dominio que la que podéis tener en otro día de laboratorio, ¿de acuerdo? O si apagáis la máquina por error. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer ya es arrancar la máquina de controladora de dominio y mi empresa Santos y el password que tengo en... Recordar siempre en poner nombre del dominio, barra, contra barra, no la barra de dividir, como he puesto, y Santos. Si no os acordáis de vuestro usuario, entrar con Administrator, ¿de acuerdo? Si no nos acordásemos de nuestra contraseña, entraríamos con el usuario Administrator, desencriptando el password con Get Windows Password y cogiendo también el Lab User, ¿de acuerdo? Y una vez que estamos dentro de la máquina, nos creamos, como hicimos el otro día, y si no lo tenéis creado, os reseteáis si no conocéis la contraseña vuestra, de la contraseña vuestra para poder entrar ya luego con vuestro usuario, ¿de acuerdo? Si entramos aquí en Users y Computers, ¿de acuerdo? Pues yo vengo aquí, Users, y le hago botón de la derecha una copia. Tengo mi copia del Administrator, que es todopoderoso, en la red, y ya lo tengo, ¿de acuerdo? Fijaros que si yo vengo aquí a Miembros, Member of, pues soy copia de Administrator, pero del grupo que más puede en un directorio activo, que es Domain Admins y Enterprise Admin. Es decir, que puedo hacer cualquier cosa en este ordenador y en todos los ordenadores que estén dentro de la compañía. Por eso siempre nos vamos a conectar con el usuario nuestro, a los equipos para hacer la instalación de roles, de características o cualquier otra parametrización que tengamos que hacer de los servidores, y luego de los servidores y equipos clientes, y luego en los equipos clientes los usuarios entrarán con su propio nombre, ¿de acuerdo? Recordar que aquí
en este controlador de dominio solo entraremos nosotros para gestionar cosas, en este servidor solo entraremos nosotros también para gestionar cosas, y luego ya los usuarios finales pues ya entrarán en los equipos clientes, en este caso Deportes 01, que luego entraremos, ¿de acuerdo? Entraremos en este, que le voy a cambiar el nombre, que nosotros en el vídeo anterior le pusimos Deportes 01 y yo tenía Windows Client, pero la verdad que le pusimos Deportes 01. Bueno, mientras tanto ya habrá arrancado esta máquina, otra vez ficheros web, vamos a volver a lanzar otro escritorio remoto con la contraseña de administrator de la máquina. Recordar que en esta máquina todavía no la tenemos en dominio, por lo tanto, la primera vez para cambiarla el nombre y la segunda vez, que es ahora, para meterla en dominio, las dos veces tengo que entrar con administrator, pero el local de la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hago es volver a entrar con administrator, tengo la contraseña guardada, que es esta de aquí, y vuelvo a entrar con administrator, ¿de acuerdo? Bueno, y recordamos cómo metemos una máquina en dominio. Tenemos esta máquina de aquí y este de aquí, ¿de acuerdo? A ver si para diferenciarlas vamos a coger el controlador de dominio, le vamos a cambiar el aspecto, vamos a perder estos datos de aquí que son importantes, ¿de acuerdo? Estos datos de aquí que son las IPs que son importantes, ¿de acuerdo? Entonces, este no le vamos a cambiar el dominio porque nos viene bien, no le vamos a cambiar, perdón, el dominio no le vamos a cambiar el aspecto gráfico porque nos viene bien aquí las IPs, que es esta la IP privada que nos interesa, ¿de acuerdo? Ya sabes, la 20.235, ya sabemos que esa IP, si no la cogemos de ahí, la cogeríamos de aquí, 20.235, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a ir a la máquina remota, que es esta, y volvemos a hacer lo de siempre. ¿Cómo metemos una máquina en dominio? Lo primero, tenemos que cambiar el DNS de la máquina cliente o de la máquina o del servidor cliente o de un servidor que no sea controlador de dominio. Nos vamos hasta las opciones de red. Yo vengo por aquí, pero podéis pasar por cualquier otro sitio. Para llegar a las opciones de red se pueden llegar desde más sitios, ¿de acuerdo? Venimos a protocolo de versión 4 de Internet, propiedades, solo cambio el DNS y le pongo el DNS, muy importante, hay que poner el DNS 20.235. No hay que poner este. Este es el DNS, o sea, esta es la IP pública, perdón, la IP privada. Esta es la IP privada, la 172.17, perdón, la 172.31, 17.120, la IP privada de esta máquina. Pero claro, esta máquina nosotros queremos que pertenezca al dominio. Para que pertenezca al dominio, el DNS tiene que ser siempre el del dominio. Ya hemos quedado que todos los Windows Server desde el año 2000 se gobiernan como si fueran ordenadores de Internet. Tienen que tener un DNS y ese DNS es el controlador de dominio, el que instalamos en el vídeo anterior. El que no haya visto el vídeo anterior que lo vea, hasta aquí el enlace, ¿de acuerdo? Creamos un controlador de dominio donde tenía los servicios de directorio activo y los servicios de DNS, ¿de acuerdo? Vale, pues entonces le digo que sí, ok, y puedo hacer y luego puedo irme aquí a name. Bueno, otra cosa más, si yo le hago aquí un ping a esta máquina, no, esa es la contraseña de este ordenador en local, ¿de acuerdo? Vale, si le hago un 172.31.20.235, que es el controlador de dominio, me funciona el ping, ¿de acuerdo? ¿Por qué me funciona el ping? Y a mí me funciona y a vosotros no. Porque yo aquí en el controlador de dominio, en otras demos, he bajado el firewall, ¿de acuerdo? Entonces, cuidados, normalmente todos los... perdón, pensaba que lo tenía bajado, ¿de acuerdo? Si lo tuviera bajado aquí, vale, ¿por qué me funciona el firewall? Por dos cosas, o porque lo tengo bajado, o porque he metido una regla en el firewall de Windows, ¿de acuerdo? Si no, los pines se los come a AWS, ¿de acuerdo? Perdón, AWS no, se los come el propio Windows, el Windows Server, ¿de acuerdo? Puedo lanzarle un pin a la 19.134, que es el deportes 19.134, y fijaros que no me responde, ¿de acuerdo? La 132.31.19.134 no me responde porque tengo la máquina corriendo, ¿de acuerdo? Pero no tengo ninguna regla agregada en el firewall. Por lo tanto,
cuidado con mandar pines a máquinas y que no te responda, porque no significa que esa máquina no esté funcionando. Significa que el tráfico ICMP, que es el tráfico de la instrucción cuando le hacemos ping, no está abierto en el firewall correspondiente del sistema operativo, sea Linux o Windows, al que le estás haciendo un ping. Fijaros que si me voy al controlador de dominio, aunque tengo el firewall levantado, como hemos comentado, tengo aquí que en el firewall, recordar que si nosotros le damos aquí, esto lo he abierto antes si no lo habéis visto, aquí abro opciones avanzadas, si yo vengo aquí en las reglas, tengo por defecto arregladas las abiertas el eco ICMP, ¿de acuerdo? Entonces por eso este ordenador me está respondiendo pines aún con el firewall levantado, ¿de acuerdo? Como eso no lo tengo en la máquina de deportes, ¿de acuerdo? La de deportes no me resuelve los pines por la IP privada, ¿de acuerdo? Pero porque en el firewall está levantado por temas de seguridad, pero el ICMP no está puesto, y en cambio en el controlador de dominio sí, ¿de acuerdo? Bueno, el controlador de dominio tiene algunos puertos más abiertos precisamente para poder hacer esto, para poder meterlo en dominio como vamos a hacer ahora, ¿de acuerdo? Hemos quedado que esta máquina le hemos puesto de DNS el controlador de dominio para meterlo en dominio. ¿Cómo puedo saber cuál es el DNS en esta máquina por línea de comando? ¿De acuerdo? Bueno, pues si yo tengo ipconfig all, fijaros que me dice ipconfig all, vale, con barra, no con guión. Fijaros que él me dice que yo le he puesto el DNS server en el 172.31.20.235, correcto, de acuerdo. Esto es simplemente por repasar el comando ipconfig y para que veáis que tiene una opción barra all que te da muchas más información, incluso te da la MAC address, de acuerdo, y te da más información. Bueno, pues una vez que lo tengo esto, lo meto en dominio. Bueno, donde pone computer description es una descripción, no hace falta estar rellenado, de acuerdo. Esto podemos poner servidores de ficheros y de web, pero simplemente es una descripción. El nombre de la máquina, lo importante era donde lo hemos cambiado antes, aquí, y ahora lo metemos en dominio, ¿de acuerdo? Tengo que poner mi empresa, punto, es solo el nombre del dominio, ¿de acuerdo? Una vez que pongamos el nombre del dominio, como llegamos por red hasta el controlador de dominio, porque lo hemos puesto también en el DNS, me dice, oye, dame aquí un usuario poderoso para meter esta máquina en dominio. Aquí no tengo que meter la contraseña de administrador de esta máquina con la que estamos conectados, ¿de acuerdo? Tengo que meter el usuario todopoderoso, que es la copia que nosotros hemos hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que meter o bien el usuario administrador del controlador de dominio o el usuario Santos, que es copia del administrador de dominio, el del DC, no de la máquina que estamos instalando, ¿de acuerdo? Entonces, metemos de contraseña la nuestra, ¿de acuerdo? Lo dicho, si no os acordáis de la contraseña la vuestra, entrar en el DC con el administrator del DC y cambiaros la contraseña o crearos un usuario que podáis gestionar la red, ¿de acuerdo? Vale, y esta máquina ya pertenece a nuestro dominio, ¿de acuerdo? ¿Cómo sabemos que pertenece a nuestro dominio? Si nos vamos aquí al controlador de dominio, ¿de acuerdo? Fijaros que si me vengo aquí a Users Computers, ya sabemos que aquí con características avanzadas me aparecen más opciones, nos vamos a acostumbrar a ver las opciones avanzadas. En Computers tengo la máquina, ¿de acuerdo? Me he creado también una OU para servidores, tan sencillo como botón de la derecha, como ya sabemos que las OU se crean desde aquí, unidad organizativa, y aquí ya tengo otro servidor que tenía antes que se llama Lab, que ha desaparecido, ¿de acuerdo? O sea que no lo tengo ahora mismo en la red, lo podría borrar, ¿de acuerdo? Porque ya no me existe esta máquina. Y aquí en Computers tengo la de ficheros web. Pues lo que hago es moverlo a la unidad organizativa de servidores. ¿Por qué hago eso? Porque en un vídeo posterior que veremos en los próximos días, veremos que le podemos aplicar políticas, es decir, proteger mejor o parametrizar los servidores que estén en OS, igual que las máquinas. Y los OS son las OS tienen este dibujo gráfico, ¿de acuerdo? Los que tienen simplemente la carpeta se llaman contenedores y los que tienen la carpeta con el simbolito del PC se llaman OS, ¿de acuerdo? Bueno, pues nosotros vamos a trabajar con OS. Igual que vimos en el vídeo anterior que creamos una estructura organizativa donde creamos una OU de televisión, una de deportes, una de máquinas, ¿de acuerdo? Y máquinas pusimos esa máquina que hemos comentado, deportes 01. Vale, pues ahora nosotros, para no tener ningún problema, aunque las máquinas vemos que ficheros tiene una IP pública, al meterlo en el controlador de dominio
Esta IP pública puede ser, dependiendo de la red en la que estemos y en el sitio en el que estemos, no nos va a funcionar. Para que todos nos funcione, lo que vamos a hacer ya es, una vez que tenemos la máquina en dominio, vamos a solo conectarnos al DC, y del DC saltaremos al resto de las máquinas por la IP privada, ¿de acuerdo? Como hemos comentado antes. Por lo tanto, ya no voy a utilizar este escritorio remoto desde... Este escritorio remoto, a ver dónde tengo el escritorio remoto, ya no voy a utilizar más escritorios remotos en mi PC físico, en el que tengo debajo de la mesa, sino que voy a hacerlo todo desde este controlador de dominio, que es esta IP pública, pero a lo demás yo voy a acceder por la IP privada desde aquí dentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a tirar un remote desktop aquí me lo voy a guardar ya en la barra de tareas, me lo voy a dejar guardado la herramienta para no tenerla que buscar más veces, ¿de acuerdo? Y entonces lo único que tenemos que hacer es buscar la IP privada de la máquina que hemos instalado, que se llama ficheros web. Para meterla en el dominio hemos utilizado esta IP pública y el usuario administrator dos veces, una para cambiarle el nombre y otra para meterlo en dominio. Y ahora el resto de las veces vamos a utilizar esta IP pública, la 17120, y siempre con el usuario de administrador, ¿de acuerdo? Que en este caso es Santos, ¿de acuerdo? 17120 nos la encuentra y entonces le vamos a decir que sí, que vamos a entrar con mi empresa, con el usuario todopoderoso, que es Santos o administrator de esta máquina, del controlador de dominio, no en el destino. Bueno, ya estamos aquí ya estamos en la máquina destino, ¿de acuerdo? Vale, pues hemos repasado cosas que ya vimos en el vídeo anterior, ¿de acuerdo? Vamos a seguir viendo cosas nuevas, aunque hemos repasado para que lo tengáis claro. Vamos a convertir este servidor en servidor de ficheros y servidor web. Recordad que hemos dicho que serían dos servidores diferentes, pero que nosotros lo hacemos todo en uno para que... para no tener que instalar dos servidores, nos da igual en este caso. Bueno, yo le quito esto, lo subo arriba, pero esto es personalización mía, ¿de acuerdo? Y para no confundirnos también, porque ahora mismo los dos tendrían el mismo fondo, este es el fondo del controlador de dominio y esta es la máquina destino, esta sí que la voy a personalizar, ¿de acuerdo? Si me permitís, esto ya es parametrización, pero también viene bien. Aquí en personalizar le voy a decir que en color sólido la máquina destino va a tener este color sólido, y además aquí en Themes, en Desktop Icon Settings, le voy a decir que en el escritorio me presente Computer, Network y Control Panel, y así no los tengo que buscar por ningún sitio, ¿de acuerdo? Si quiero entrar en la red, entro aquí directamente. Bueno, me va a dar ese error, pero si le doy... Pero eso es un error del Windows que hemos instalado, no le prestéis atención. Si le digo botón de la derecha propiedades, ya llego directamente a las opciones de red, no tengo que ir por ningún otro sitio, ¿de acuerdo? Si quiero entrar en el panel de control lo mismo, si quiero entrar en mi PC pues lo mismo, simplemente son parametrizaciones muy fáciles, ¿de acuerdo? Pero que nos facilitan luego el día a día, ¿de acuerdo? Bueno, vale, pues entonces yo vengo aquí y arranco, como es un servidor que va a ser de ficheros y de páginas web, lo que hago es abrir el Server Manager, la pantalla principal de gestión de servidores que ya conocéis, le ponemos aquí el PIN. Aquí nos sale un cuadro de diálogo que nos habla de un gestor de administración que tiene Windows desde la versión 2019, se llama Windows Admin Center, que por ahora no lo vamos a utilizar, en otros vídeos lo utilizaremos, le vamos a decir que no, ¿de acuerdo? También por comodidad me voy a abrir el CMD y me lo voy a dejar aquí pinchado para tenerlo disponible para cuando yo quiera, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer en este servidor es instalarle dos roles. Le damos Manage a agregar roles y nos vamos hasta la pantalla de roles. Vale, fijaros, nosotros en el controlador de dominio instalamos este y este rol, ¿de acuerdo? Esos dos roles están aquí y son los que hacen funcionar una compañía, ¿de acuerdo? Una empresa. Pero en este servidor que nosotros vamos a instalar, ¿de acuerdo? Lo que vamos a instalar es ficheros que por defecto ya viene parte instalado, y si os fijáis aquí hay un montón de opciones de servidor de ficheros, pero por ahora en este vídeo no vamos a ver nada, y ya tiene lo mínimo minimísimo, que es esto, ¿de acuerdo?
Vale, por lo tanto esto ya está correcto. Y luego además quiero que sea un servidor web. Pues vamos a marcar la opción de servidor web que se llama Web Server y ese es la abreviatura de Internet Information Server. Vale, le digo que sí y le digo Next. Características por ahora no. Next. Y nos aparece este cuadro de diálogo. Bueno, este cuadro de diálogo que son las características que yo tendría que agregar a un servidor web, ¿de acuerdo? Si quiero que sea un servidor web con todas estas características o incluso también puedo gestionar que sea un servidor de FTP que viene por defecto desactivado, ¿de acuerdo? Un servidor de FTP es para mandar ficheros, va por el puerto 21, ¿de acuerdo? Pero no queremos que sea, ahora no lo vamos a instalar, y un servidor web, ¿de acuerdo? Es un servidor de páginas web y va por el puerto 80, ¿de acuerdo? El FTP no lo llegaremos a instalar porque hoy en día ya se habla más de SFTP, ¿de acuerdo? Mandamos ficheros pero por el puerto 22. La S es de seguridad y se utiliza el puerto 22, ¿de acuerdo? Vale, el resto de las opciones no las vamos a ver en este vídeo ni en el curso. ¿Por qué? Pues porque son las opciones que vienen por defecto y en la mayoría de los casos son más que suficientes, ¿de acuerdo? Le decimos que sí e instalamos, ¿de acuerdo? Bueno, como se pega un ratito instalando, vamos a seguir con la otra parte del vídeo que es el servidor de ficheros, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar instalando y nos vamos otra vez. Si hemos instalado los dos roles, este ya venía instalado por defecto en la máquina y este lo hemos instalado, vamos a explicar el tema de ficheros. Bueno, el tema de ficheros va muy rápido porque ya lo vimos en Windows 10, ¿de acuerdo? En Windows 10 ya vimos que creamos una carpeta que llamamos ficheros y otras carpetas que se llamaban finanzas, logística, producción o los departamentos que hubiera en la compañía, dejábamos los ficheros y los gestionábamos con las opciones que vimos en Windows 10. Windows 10, Windows 11. Bueno, pues en Windows Server va exactamente igual. Lo que pasa es que lo vamos a hacer un poco más profesional. Lo que vamos a hacer aquí es, en este servidor de ficheros, que tiene dos discos, sabemos que el disco C es el de sistema operativo, este lo vamos a dejar por supuesto, vamos a crear aquí un disco D para los ficheros y además esto lo vamos a crear en un sistema de ficheros que se llama RAID, ¿de acuerdo? RAID 1, es decir, espejo. Si se rompe un disco duro, pues que el otro siga funcionando mientras me llega el de reemplazo. Como estamos en un sistema de virtualización, en este caso en la nube, vamos a ver cómo se hace esto. Lo que vamos a hacer es irnos aquí y vamos a adjuntar dos discos duros a la máquina de ficheros. Para eso tenemos que tener una cosa importante que es esto. Esta máquina nos la ha metido AWS en una región que se llama la 1B, ¿de acuerdo? Entonces yo me voy aquí a volúmenes y creo dos volúmenes, es como si fuera a la tienda a comprar dos discos duros y los pinchase en este servidor, creo un volumen, voy a ponerle 1 giga porque no necesitamos más para la práctica y tener cuidado porque esto nos va quitando dinero a AWS del que nos da, entonces para en lugar de 100 gigas que nos va a cobrar más dinero, pues 1 giga no necesitamos nada más. Y le vamos a decir que este disco lo queremos comprar en la zona de disponibilidad 1B, que es donde tenemos el servidor donde lo queremos poner. Y vamos también a crear exactamente lo mismo de 1 giga en el B y creamos. Bueno, esto es como si hubiéramos ido a la tienda a comprar dos discos duros, ¿de acuerdo? Los tenemos aquí, si refrescamos, ya los tenemos aquí disponibles, available para utilizarlos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente yo vengo aquí, los marco, no me va a dejar hacer los dos de golpe, perdón, no me acordaba, adjunto un volumen y me pregunta, ¿a qué máquina? Pues a la que se llama ficheros web. Adjunto, lo estoy poniendo en esa máquina y lo mismo con el segundo. Vengo aquí, adjunto en la instancia ficheros web. Entonces es como si hubiera ido físicamente a la máquina y le hubiera puesto dos discos duros de 1 giga, que el tamaño a nosotros en este caso nos da igual, ¿de acuerdo? Bueno, volvemos a la máquina. Esto es la instalación del Windows, del rol de servidor web. Le decimos que sí, cerramos esto que no lo vamos a necesitar más y luego regresaremos a él, ¿de acuerdo? Al servidor de páginas web. Estamos con el de ficheros. Vale, pues ya tenemos la máquina con dos discos duros más comprados. Si nosotros venimos al administrador, al explorador de Windows, no vemos los discos, ¿por qué? Porque los discos hay que activarlos. Venimos aquí al gestor de al administrador de discos o al administrador de ordenador, me da igual cualquiera de los dos y veré los discos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo vengo ya aquí los discos y los tengo aquí, pero no los tengo disponibles. Como los tengo en offline, lo que voy a hacer es ponerlos primero en online, botón de la derecha online,
¿de acuerdo? Y una vez que los tengo aquí, le digo botón de la derecha, inicializo disco. Y me dice, ¿qué discos quieres inicializar? El 1 y el 2, que son los únicos dos que he pinchado que no están inicializados. Claro, el 0, que es el del sistema operativo, ya se hizo eso en el arranque de la máquina. Y una vez que los tengo inicializados, botón de la derecha, tengo muchas opciones para trabajar con ellos. No vamos a ver ni, por ejemplo, RAID 5, que necesitaríamos un tercer disco para hacerlo, sino que vamos a utilizar un mirroring, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a mirrorear el disco, es decir, a poner un RAID 1, mirroring. Entonces le digo que sí, quiero utilizar el disco 1 y el disco 2. Le voy a decir que la letra de unidad que yo quiero es la D de datos, por ejemplo, pero podría poder utilizar cualquier unidad que tenga libre. Claro, el disco C no lo puedo utilizar, pero si en esta máquina tuviera utilizado el disco D, pues no me daría el disco D, en este caso sí. Le voy a decir que esto va a ser datos o ficheros, da igual, vamos a llamarle ficheros. Incluso en el anterior le vamos a decir que la unidad es la F de ficheros. Bueno, esto es opcional, cualquiera nos sirve. Y lo vamos a formatear en NTFS. ¿De acuerdo? Recordar que a la hora de utilizar el formateo en los discos de Windows existe un sistema de ficheros muy antiguo, pero muy bueno, que es NT File System, NTFS, que es un sistema de ficheros del Windows NT que estaba en los años 90. ¿De acuerdo? Entonces, yo vengo aquí, le doy botón de la derecha, ya me ha creado el mirroring, bueno, está ahí, perdón. Le he dado a formatear sin darme cuenta. Cancelo formato, que quiero cancelar el formato porque quiero volver a darle a format, pero esto es lo que estaba comentando. No voy a utilizar FATFAT32, que no permite ficheros más de 2 GB, es un sistema que no es un profesional para servidores. NTFS, que ya tiene más de 20 años, como acabo de comentar, y RFS, Resilience File System, que es un servicio de ficheros nuevo de hace 3-4 años de Windows, pero que en este caso no lo vamos a utilizar y se utiliza en temas de virtualización, o en temas de bases de datos, o en temas de cómputo en servidores especiales, que no va a ser el caso. Entonces elegimos NTFS y formateamos los discos en formato NTFS, ¿de acuerdo? Bueno, recordar que en cualquier momento, si quisiéramos volver a la máquina en la que estamos, que esta es el controlador de dominio y esta es el ficheros, simplemente minimizo con esta barra, ya estoy aquí en el controlador de dominio, que además tengo este fondo con las IPs y los datos que tengo aquí arriba a la derecha, y cuando quiero acceder al otro, pues vengo aquí. Lo que acabo de decir es trivial, pero bueno, por si alguno no se acordaba. Vale, pues tengo aquí la unidad F, que no me ha puesto el nombre. Bueno, sí, es que como he cambiado de disco D a disco F, Vale, pues ya está. Aquí en ficheros vamos a crear una carpeta que se llamará documentos, o como queramos. Y aquí en documentos vamos a crear una carpeta que se llamará jurídico, por ejemplo, y otra que se llamará, por ejemplo, finanzas. ¿De acuerdo? Vale. Si recordamos los usuarios que tenemos, venimos aquí al controlador de dominio y tenemos usuarios. Tenemos un usuario que se llama Laia, ¿de acuerdo? Y vamos aquí a ATV, vamos a crear, por ejemplo, también una unidad organizativa que va a ser finanzas. Y vamos a crear otra unidad organizativa que va a ser jurídico, aparte de lo que... Vale, y el usuario de Laia hemos quedado que va a pertenecer, por ejemplo, a finanzas. Por lo tanto, vamos a crear aquí otras dos unidades organizativas y así recordáis cómo hacemos unidades organizativas, que es muy fácil, ¿de acuerdo? Y la unidad organizativa... la estructura que estoy creando de unidades organizativas depende de cada compañía, esto no es obligatorio hacerlo así, ¿de acuerdo? Pero la ya la vamos a dejar en un usuario que es de finanzas, ¿de acuerdo? Antes era de deportes, cambia de departamento a finanzas. Vale, pues nos vamos al servidor de ficheros y en finanzas le vamos a dar Laia control total a los ficheros, le damos a propiedades y esto a partir de aquí voy súper rápido porque es exactamente igual en Windows 10, Windows 11. Nosotros lo que hacíamos era venir a seguridad, avanzado, deshabilitamos la herencia, quitábamos, agregábamos, nos agregábamos a nosotros como full control para poder coger control de esta carpeta por si necesitamos hacer algo, ¿de acuerdo? Y a Laia le vamos a decir también control total porque es usuaria de ese departamento y queremos que pueda hacer cualquier cosa. Pues ya lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto a nivel de seguridad, ¿de acuerdo? Y en jurídico le vamos a decir que esta usuaria
no puedo hacer más que solo pueda leer ficheros. Por lo tanto, deshabilitamos también lo mismo, nos agregamos nosotros como siempre con control total para que si hay que hacer alguna gestión nosotros podamos entrar y hacer esa gestión, pero la usuaria Laia en jurídico solo va a tener permisos de lectura de ficheros, los 3 que viene por defecto, porque no queremos que haga nada más que consultar esos ficheros, ¿de acuerdo? Vale, y ahora esto es a nivel de seguridad. ¿Y cómo compartimos? Pues muy fácil, quedamos que en propiedades compartir, acogíamos siempre la avanzada, le decíamos que sí, el nombre, y aquí en permisos le decíamos lectura, everyone, control total. Recordar que los permisos efectivos son los de seguridad, pero en compartir tenemos que poner full control, si no, no nos va a funcionar. ¿De acuerdo? Le vamos a decir que sí, y aquí en jurídico le vamos a decir lo mismo. Aquí, permisos. Pero, vale, y si por ejemplo tuviéramos aquí una carpeta que se llamara dirección, no le vamos a poner acento, ya sabes que sí le voy a poner la otra N, pero no acentos porque los ordenadores les gustan mucho los acentos, no me lo dejo adrede, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a decirle que en esta carpeta no tiene por ahora nadie permisos más que nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a decir que solo tenemos permisos nosotros de control total en esta carpeta, ya meteremos más usuarios en el futuro, pero en seguridad, en compartir, le vamos a decir compartir con dirección y además la vamos a ocultar. Para eso poníamos el símbolo de dólar. El símbolo de dólar significa que no la vamos a ver cuando la vayamos a consultar a nivel de Windows. Ahora lo veremos en el ejercicio, pero esto es igual que en Windows 10. Pues ya tenemos el sistema de ficheros creado sin ningún problema. Bueno, pues como yo tengo los usuarios en mi controlador y como yo tengo mis usuarios aquí en el controlador de dominio, espera, vamos a borrar estas flechas para que no las vamos a utilizar. Vale, como yo tengo mis usuarios en el controlador de dominio y yo tengo mis ficheros aquí, los tengo que consultar desde cualquier otra máquina, ¿de acuerdo? Siempre estos serían servidores para gestionar todo lo que yo tengo en mi compañía y luego tengo aquí el resto de los clientes con cada uno de los equipos que tuviera clientes, pero en este caso solo tenemos un usuario y un equipo que le dimos en el vídeo anterior el nombre de Deportes 01, ¿de acuerdo? Pues vamos a entrar desde Deportes 01 con Laia, ¿de acuerdo? Para trabajar, ¿de acuerdo? Vale, recordar que nos queda una cosa más, recordar que, bueno, esto lo minimizamos que no lo necesitamos por ahora. Recordar que el equipo de Laia es el 172, 31, 19, 134, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos al 19, 134. Vamos a lanzar otro escritorio remoto, pero al 19, 134. 19, 134. Vale. Yo puedo entrar ya con el nombre de Laia, ¿de acuerdo? Pero voy a entrar con el nombre de Santos para recordaros una cosa, ¿de acuerdo? Que es el administrador. Cuando metamos un equipo a la red, imaginaos que metemos un Deportes 02 o un Jurídico 01, un equipo de jurídico, un equipo un equipo nuevo en la red, necesitaremos que entrar la primera vez, por lo menos una vez, con usuario administrador, en este caso con usuario Santos, venir a cómputo, de acuerdo, a gestión del ordenador y decirle que este ordenador lo va a poder utilizar la usuaria Laia, de acuerdo. Eso es porque estamos en un entorno virtualizado. Si estuviéramos en un ordenador físico, ya se hubiera sentado Laia delante de este ordenador físico y hubiera cogido control sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero nosotros, como es un entorno virtualizado, vendríamos aquí a Remote Desktop User y si este equipo lo va a usar Laia, pues ponemos aquí Laia. Como ya lo hicimos en el vídeo anterior, pues no hay problema, pero era simplemente por recordarlo, ¿de acuerdo? Entonces, salgo ya, después de haber confirmado esto, de esta máquina y vuelvo a lanzar el escritorio remoto contra esta máquina, 19.134, pero ya con el usuario final, que en este caso es Laia, ¿de acuerdo? Para ver si le funciona todo lo que hemos creado en el sistema de archivos y de si esta usuaria que vamos a entrar aquí en este equipo de deportes, Laia, accede a los carpetas que hemos dicho, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tengo aquí a la usuaria Laia. Yo vengo aquí a mi PC y
tengo, esto lo vamos a cerrar porque esto es de otras, espera un momentito, lo vamos a desconectar y lo vamos a desconectar porque esto es de otras demos que tengo. Bueno, tendríamos aquí el usuario Laia, normal, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a acceder Laia a ese sistema de ficheros? Pues muy sencillo, yo vengo aquí, le digo ficheros web y ya tengo finanzas y jurídico. Tengo finanzas y jurídico y no tengo dirección. Dirección no lo tengo porque le hemos puesto dólar a la hora de compartir, recordarlo, ¿de acuerdo? Vale, pues yo entraría en finanzas y directamente podría crear un fichero y no tengo ningún problema de crear este fichero y meter datos, ¿de acuerdo? Porque al usuario le hemos dado permisos a finanzas sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero si yo me voy a jurídico, en jurídico puedo ver la carpeta, pero si quiero crear un fichero, pues me da un error, ¿de acuerdo? El error que nos daba también en Windows 10 y Windows 11 porque solo tengo permisos para leer. Puedo leer ficheros, pero no puedo crear, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto nos ha funcionado bien. Si yo me voy aquí al servidor de ficheros y me voy a jurídico y hago un fichero 101, ¿de acuerdo? Y me vuelvo, esto lo que voy a hacer es aquí en propiedades de la barra de herramientas, lo que voy a hacer es no combinar para poder pasar de una máquina a otra rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces paso aquí, vale, minimizo y automáticamente paso aquí a la otra fácil, ¿veis? Y ya veo el fichero 101, ¿de acuerdo? Pero yo este fichero 101 no lo puedo borrar, ni lo puedo renombrar, ni puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Si lo voy a renombrar me va a dar un error porque no tengo permisos, ¿de acuerdo? Y podría entrar a dirección si tuviera permisos y si supiera que había un dirección dólar, pero me va a dar error porque no tengo permisos tampoco, ¿de acuerdo? No tienes acceso, pero el recurso existe, pero no. Y fijaros que yo le he puesto ficheros web, no he puesto la IP, ¿de acuerdo? ¿Eso por qué es? Porque ya sabemos que como estamos en una red Windows Server, y abro la consola de DNS, ¿de acuerdo? Yo la tengo arriba guardada, la consola de DNS. Si no os acordáis la consola de DNS, pues la buscáis, ¿de acuerdo? Le decís DNS y directamente os encuentra la consola, o abrimos el administrador de servidor, que es este Server Manager, venimos aquí a Tools y igual que hemos abierto usuarios y computers, abriríamos DNS, ¿de acuerdo? Todas las consolas están en varios sitios, incluso podéis ir a panel de control y sacarlas también, es decir, se pueden sacar de muchos sitios las consolas, bueno, encontrarla. Vale, pues entonces en el DNS, que es la forma de gobernar la red de Windows Server, que funciona exactamente igual que una red de Internet, ¿de acuerdo? Fijaros que yo aquí tengo, voy a borrar estos dos que los hice el otro día en una demo y ahora los volveré a hacer los alias, pero fijaros, yo tengo aquí varios servidores, este es el servidor lab que tenía, pero que ya no está funcionando y lo puedo borrar también, entonces ya te lo tengo. Vale, entonces sabemos que un DNS convierte IPs a nombres, entonces yo no tengo por qué apuntar a la IP 17120 para ir a ficheros web desde el equipo de Portes 01 donde está Laia, sino que directamente lo que hago es ponerle el ficheros web. Y lo que hace el DNS es convertir y decir, ah, vale, tú quieres ir al 17120, porque ya sabemos que las redes son IPs, no son nombres, pero el servicio que nos convierte en nombre IP es DNS, en este caso el DNS de Windows Server, ¿de acuerdo? Vale, volvemos al cliente y en el cliente lo de siempre, si queréis para no confundiros de uno a otro, ¿de acuerdo? En el cliente cuando entre Laia, pues yo le puedo decir que este es un color sólido y que sea el verde este o lo que sea, y así ya cuando vamos minimizando, pues este es el servidor de C, este es el servidor de ficheros y este es el servidor de cliente este es el servidor de deportes que ha entrado Laia, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces normalmente los usuarios no suelen entrar por barra lo que sea el servicio, ¿de acuerdo? Sino que lo que hacemos es mapearles unidades, ¿de acuerdo? Esto se hace aquí desde Compute, unidad mapeada, y entonces le digo, oye, mira, para ti la F de finanzas va a ser ficheros web finanzas, vale, y ya tengo aquí el acceso directo, incluso aquí este nombre lo podría renombrar para que no se le quede este nombre tan largo que no tiene por qué saber el usuario que es todo lo demás, yo le puedo decir finanzas. Y lo mismo con jurídico. Pues le digo a la J, no tiene por qué coincidir, bueno, le hago coincidir la letra con esto, pero bueno, ficheros web
jurídico. Pues ya tengo las dos, ¿de acuerdo? Esta tiene aquí todo este nombre largo, que le he quitado el nombre de fichero web y he puesto finanzas. Aquí pues podríamos hacer lo mismo renombrando y dejarle jurídico, ¿de acuerdo? Vale, pues ya tendría que el usuario Laia entraría directamente a F y a J a trabajar, entraría en finanzas y en jurídico, y esa usuaria no tendría por qué saber que eso corresponde a un disco único, que es el disco D, bueno, en este caso F, le hemos dado la F, perdón, el disco F del servidor de ficheros, ¿de acuerdo? El usuario final puede ver todo lo que quiera, ¿de acuerdo? O sea, él puede ver la letra que quiera y no tiene por qué saber que es el mismo servidor. En ese caso son dos unidades del equipo cliente que van a una mapeada a una unidad del servidor de ficheros, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto muy rápido porque era en Windows 10, Windows 11 era exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Bueno, vale, pues más cosas. Este servidor también hemos dicho que iba a ser un servidor de páginas web, ¿de acuerdo? Si nosotros abrimos el Server Manager y venimos aquí y le damos Tools, fijaros que nos ha abierto una consola nueva que se llama Internet Information Services. Bueno, nos ha agregado, ¿de acuerdo? La abro. Vale, esta consola la puedo poner aquí y con esta consola es con la que gestionaría todo un Internet Information Server, todas unas páginas web de Windows en un servidor de Windows, ¿de acuerdo? Abro y aquí esto es el default website. Si bien en un Linux y en un Apache lo que tengo que hacer es configurar un servidor de Apache a través de un fichero de config, que lo tenéis en el vídeo y os pongo aquí el enlace si no lo recordáis, el vídeo donde instalamos un Apache con una página web en un servidor compartido NFS en Amazon, ¿de acuerdo? Y tocamos un fichero que se llamaba default.conf del Apache, es un fichero de texto plano. En Windows ya sabes que todo esto va por consolas, y entonces habría que abrir el Internet Information Services y configurar el Internet Information Service con todas las opciones que tenemos aquí. No lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque se nos hace muy largo el vídeo y porque tampoco es necesario, pero sí que vamos a ver la configuración por defecto. La configuración por defecto es muy sencilla, es decir, ni utilizo esta consola, me vengo aquí directamente a mi PC, me vengo a C y fijaros, tengo una carpeta que se llama inetpub, un montón de carpetas, 3wroot, ¿de acuerdo? Bueno, pues igual que en un Apache Amazon nos pone la página web en /var 3w de la máquina de Linux HTML y nosotros metemos aquí las páginas web y funcionan, en este caso es lo mismo. En este caso la página web por defecto se llama isstart.html. Si no veis la extensión, venimos aquí a View y le decimos que nos enseñe las extensiones HTML o HTML. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo me cojo un navegador en esta máquina, ¿de acuerdo? Que es la máquina de servidora, pues ya podría ver esa página web, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque directamente la puedo ver de tres formas. La puedo ver poniendo localhost, ¿de acuerdo? Y esta es la página web de Internet Information Server por defecto, esta página web, ¿de acuerdo? Podría ponerla también como ficheros web. ¿Por qué? Pues me sale este error. ¿Por qué? Pues porque tengo que poner el protocolo. Si no, se me va a buscar la cadena de conexión. Fichero web se va a buscar la internet. Eso lo hace el navegador por defecto. Yo tengo que poner HTTP fichero web, entonces busca algo en el puerto 80 de esta máquina, a ver si hay algo en el puerto 80. Como hay un servidor web, me devuelve la página web, ¿de acuerdo? Ficheros web. Esto lo hace el DNS, ¿de acuerdo? Pero también podría poner la IP 172.31.17.120, ¿de acuerdo? Que la tenéis aquí arriba también para verla, ¿de acuerdo? La tenéis aquí también para verla, no tenéis que buscarla en ningún sitio. Y me sale exactamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque localhost, la IP y ficheros web es lo mismo, ¿de acuerdo? Si yo vengo aquí y creo una página web, me voy a abrir un notepad y voy a abrir y voy a hacer la página web más sencilla del mundo, ¿de acuerdo? Que es esta. Y esta página web la voy a salvar como en el disco C, en la ruta del Internet Information Server, que es esta, y le voy a decir hola
.html, le digo que sí, salvamos, cierro, aquí refrescamos para que nos salga, ahí va, no me la ha salvado, ¿por qué no me la ha salvado? Un momento que no me la ha salvado. Sí me la ha salvado, pero me la ha dejado en documentos, ¿de acuerdo? En lugar del otro lado, entonces lo que voy a hacer es cortarla. Me voy a mi PC, me la deja en documentos por defecto, tengo cuidado que no os haga lo mismo a vosotros también. Entonces, bueno, salvar la página web en documentos si queréis y luego la movéis como yo, ¿de acuerdo? Y la copiamos. Vale, ya tenemos ahí la página web, por lo tanto, si me voy al servidor y le digo http ficheros web hola.html, pues me dice hola is, ¿de acuerdo? Pues porque yo me he ido al servidor web y le he dicho que me dé esta página. Si quiero que me responda con la página web de entrada de mi compañía y que no tener que poner hola, pues simplemente lo único que tengo que hacer es renombro este fichero por, perdón, renombro y start, le voy a decir aquí old, y al hola le voy a decir que este fichero es el start, le vamos a quitar la L también, de el Internet Information Server, ¿de acuerdo? Entonces todos los servidores, ahora yo cojo aquí una página nueva y le digo http ficheros web simplemente y me va a sacar el hola is. ¿Por qué? Pues porque automáticamente va a buscar esta página web y no la tengo que poner aquí final. Cualquier otra página web le tengo que poner aquí el nombre, ¿de acuerdo? Bueno, pues os invito a instalar en un Internet Information Server el Netflix, que os dejo aquí abajo el enlace de la página web del Netflix que hemos utilizado en algunos otros ejercicios anteriores, en algunos otros clases y vídeos, ¿de acuerdo? Y que la pongáis en un Internet Information Server, ¿de acuerdo? No solo este hola is que acabo de hacer yo, ¿de acuerdo? Vale, pero podemos hacer más cosas, ¿de acuerdo? Si me vuelvo al controlador de dominio, resulta que tengo un DNS. Bueno, el DNS es el que controla la red de nuestra compañía, como hemos comentado. Fijaros, yo vengo aquí a mi empresa, botón de la derecha, y puedo crear un montón de cosas que no sabemos lo que es, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si fuera a tener un servidor de correo, tendría que crear un registro que se llama MX, pero lo que vamos a hacer es que yo tengo un servidor web, pero quiero que los usuarios accedan a él a través de ficheros o de web, ¿de acuerdo? Entonces puedo crear un alias. Entonces yo le puedo decir, oye, los usuarios cuando vayan a buscar ficheros, que no pongan ficheros -web, sino que ellos simplemente busquen por ficheros. Entonces yo vengo aquí y le elijo ficheros web, le digo OK, fijaros, ficheros me apunta a ficheros web y ficheros web me apunta a una IP. Y hago otro alias que se llama cename, pero bueno, se queda mejor con web. Y aquí en el FQDN, el nombre completo, busco en mi empresa, forward, miempresa.es, en la máquina de destino, que es ficheros web. Vale, con esto que hemos hecho, hemos creado dos alias, dos cenames que apuntan a ficheros web. Entonces cualquier cliente, cualquier aplicativo, cualquier servidor, quien busque ficheros me va a encontrar ficheros web, y quien encuentre web va a encontrar también ficheros web. Fijaros que si nos vamos al equipo de cliente de Laia, y todavía Laia puede abrir el cliente, el comando, porque no hemos trabajado con políticas, y esto en próximos vídeos veremos que un usuario a lo mejor no puede abrir la consola de comandos, ¿de acuerdo? Por temas de seguridad. Si yo le hago un pin a ficheros web, me responde, ¿de acuerdo? Si yo le hago un pin a ficheros, también me responde. Y si le hago un pin también a web, también me responde la misma máquina. No he tenido que abrir el pin porque al agregar los roles que hemos puesto antes nos abre también el pin, ¿de acuerdo? Si no respondéis el pin es por lo que hemos comentado de que no tenemos... lo que pasa es que hay determinados roles en Windows que automáticamente te pasa el ICMP en el firewall, en las características avanzadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando esta usuaria viene aquí y dice que quiere consultar la página web de web, le sale también sin ningún problema, ¿de acuerdo? Porque ficheros web, la IP es exactamente lo mismo. Recordar que aquí esta usuaria no puede poner localhost como hemos hecho antes, porque localhost
va a buscar la IP de la máquina física, y en esta máquina no hay un servidor de páginas web instalada. Esto lo hemos podido hacer en esta máquina porque localhost es lo mismo que ficheros web, lo mismo que su IP. Pero si yo hago un localhost en Deportes 01, que es donde estoy conectado ahora con Laia, no hay nada escuchando por el puerto 80. Aquí no hay un Internet Information Server instalado, ¿de acuerdo? Vale, pues vemos que funciona. Y si yo me voy al servidor de ficheros y le pongo // ficheros /, me sale también finanzas y jurídico. No tengo que ir por ficheros web, ¿de acuerdo? Por lo tanto, con el rol de DNS me va a ayudar en este caso a poder crear alias que se llaman cenames para poder llegar a servicios que yo tenga en mi compañía, que a lo mejor el nombre no quiero llegar a través de ficheros web, sino quiero llegar de otra forma, ¿de acuerdo? Con otro nombre. Vale, pues con esto hemos terminado, ¿de acuerdo? El vídeo es bastante largo, recordad que hemos hecho bastantes cosas y que os dejo tareas para hacer, que es instalar una página web de Netflix, que os dejo aquí el enlace, ¿de acuerdo? Dentro del Internet Information Server, y que desde el equipo de deportes, la usuaria Laia, pueda acceder sin ningún problema, ¿de acuerdo? Y como una segunda tarea, también necesito que instaléis una cuarta máquina, ¿de acuerdo? Para que tengamos dos máquinas clientes, la de deportes, ¿de acuerdo? Que la dejamos aquí, y vamos a crear una tercera máquina, ¿de acuerdo? Que la meteremos después. Vamos a crear otra unidad organizativa que será máquinas en informativos, y otra O que se llamará usuarios. Vale, y entonces como ejercicio también quiero que tengáis una máquina de informativos 01 y que la tengáis aquí metida para en los próximos vídeos, ¿de acuerdo? Y en la próxima clase. Bueno, pues sin más, tenéis tareas también para hacer a lo largo de la semana. Nos vemos en el siguiente vídeo o en clase. Venga, hasta luego.